Chico graduado octavo, y a continuación pues les mando este pequeño video con el fin de reponer la clase esta mañana que no se pudo dar por problemas técnicos, pero acá viene un resumen y un pequeño preámbulo de lo que vamos a ver en estas nuevas etapas, ¿ok? Entonces, sin más preámbulo, empecemos. Vamos a hablar ya sobre cómo se utilizaron las tres leyes o cómo se utilizaron los conceptos de la termodinámica para lo que fue el procesamiento industrial, sobre todo por el invento de la máquina de vapor. ¿Y qué es la máquina de vapor? La máquina de vapor es simplemente un motor que, debido al calentamiento y a la condensación de un líquido, en este caso el agua, se podía generar un movimiento en un émbolo, que a su vez generaba la acción de movimiento en una pequeña manivela. Esto era un movimiento dado y que, como era constante, pues generaba un gran aprovechamiento de la energía en esos momentos, claro está. Ahora bien, pero ¿cómo funciona una máquina de vapor? Las máquinas de vapor funcionan de la siguiente manera. Si lo pueden ver, se encuentra una caldera donde está depositada el agua. Esta será, o vamos a empezar por aquí para definir cómo se daba ese tránsito. Esa caldera se le inducía energía térmica acá. Podría ser por carbón, usualmente se utilizaba carbón o leña, y generaba que esta agua pasara de un estado líquido a un estado gaseoso. Esta expansión de ese gas se podía redirigir a través de la caldera a unos tubos que, si pueden observar por aquí, se daría este movimiento hasta llegar al distribuidor de vapor, que a su vez llegaría al émbolo que generaba o hacía que se moviera el pistón, y esta a su vez manejaba la biela y que daba el movimiento a las manivelas. Posteriormente, cuando el gas ya generaba la mayor presión posible y hacía que el movimiento sea lo mayor utilizando el pistón, subía el gas debido a su propia naturaleza y pasaba por un condensador. Este condensador retornaba el agua gaseosa a un estado líquido para que volviera a entrar a la caldera y el ciclo empezara nuevamente. Básicamente, este era un ciclo completo y que se suponía que no perdía energía, pero claro, la energía era suministrada ¿por quién? Por la incineración del combustible, del material combustible. En este caso podría ser, como ya lo habíamos dicho, madera o carbón. Y esa pequeña válvula de seguridad que se menciona en la parte superior era simplemente por si la ebullición y la cantidad de vapor de agua era tan elevada que no explotara, sino que se liberara. Prácticamente era como una olla a presión todo lo que se manejaba allí, de una forma para que se asimile, ¿ok? Ahora bien, donde ahora mismo existen muchas empresas, sobre todo las energéticas, que utilizan este concepto para producir energía. Incluso aquellas denominadas centrales nucleares. Si ustedes observan, en la parte superior siempre de las centrales nucleares hay unas torretas grandes y ahí sale una cantidad de vapor que todo el mundo piensa que esos son vapores tóxicos, que no sé qué, y simplemente eso es vapor de agua. Lo que hace en realidad es que, debido a la radiación, aumentan la temperatura del agua y esta mueve unas turbinas que generarán la energía eléctrica. Simplemente eso, ¿okay? Se está utilizando el mismo concepto que se utiliza aquí en la locomotora o en la máquina de vapor, simplemente que ya la fuente de combustión no es como tal, sino es una fuente radioactiva. Pero no se preocupen, ya que esa agua no queda totalmente contaminada y el vapor que se libera es totalmente limpio. Ahora bien, pero en fin, ¿qué es una máquina de vapor? La máquina de vapor se define principalmente como un motor de combustión de tipo externa, no interna, como los motores de los carros de gasolina o los diésel, y que
este motor dentro se da una combustión de energía, externa, se da una combustión de energía térmica que al expandirse y agregarse ese vapor genera una energía de movimiento, una energía mecánica. Es simplemente eso. Ahora bien, ¿cuáles fueron los antecedentes históricos de este invento? Principalmente debemos de reconocer que Thomas Newcomen inventó esta máquina en el año 1705 y que en el tratado de neumática que ya había trabajado el señor Herón de Alejandría muchos años antes, allá en la antigua Grecia, él estudiaba cómo se generaba la expansión del agua al convertirse en vapor. Entonces él se inventó la eolipila, y que es una máquina de vapor bastante rústica, bastante rudimentaria, y que usaba el principio de propulsión, o sea, de liberación del gas por una pequeña abertura, pero simplemente era como una entretención, más como un gadget, por llamarlo así, o como un pequeño artilugio. Posteriormente, el señor Worcester en 1640, antes de lo que había dicho Newcomen, generó pruebas para usar el vapor, pero pues era una época un poco diferente, la gente tenía pensamientos dispares y bueno, no lo consideraron como algo racional y se vio sosegado por sus compañeros y demás. Posteriormente ya el señor Denis Pepin creó una olla a presión, la que a ustedes les hace el frijol, las lentejas y todo lo demás. Lo creó el francés Denis Pepin después de los acontecimientos con el señor Newcomen, antes de los acontecimientos del señor Newcomen, perdón. Y el señor James Watt en 1765 produjo e introdujo el condensador separado de cilindro, que esto permitió un ahorro de energía y aumentó la potencia de ¿quién? De las máquinas de vapor, haciéndolas mucho más eficientes, al menos 2 o 3 veces más eficientes. Ahora, con el tiempo se han visto dos tipos de máquinas de vapor, aquellas que presentan una expansión simple y unas que presentan hélices. Las hélices se utilizan simplemente porque el flujo de gas, cuando se va redirigido, mueve estas hélices, y estas hélices son las que capturan esa energía térmica transformándola en energía mecánica. Y por su caso, en la expansión simple simplemente se libera la cantidad de energía por el vapor y ese vapor simplemente es expulsado. Ahora bien, ¿en qué se ha usado esta invención? Principalmente se utilizó fue durante la Revolución Industrial, donde se industrializó, como su nombre lo indica, las fábricas, y se magnificó o se maxificó lo que fueron la producción de productos, valga la redundancia. Con esto pudieron mover, pudieron toquelear, pudieron perforar o pudieron hacer una cantidad de inventos con mayor eficiencia, porque estas máquinas solamente se les necesitaba suministrarle era el combustible y el vapor. No tenía un operario de estar golpeando o taladrando o perforando una a una las diferentes piezas, porque ya la máquina lo hacía de manera independiente o de manera directa, y si las cosas las hacía, o si el operario que las manipulaba lo hacía bien, pues casi que no tendría que descansar, porque simplemente esa iba a ser la función a realizar. Posteriormente, bueno, ya después, con la revolución industrial, llegó la segunda época dorada de la máquina de vapor, sobre todo en el concilio de transporte. Empezaron a moverse tanto buques, bucaneros, y también, sobre todo, los más conocidos, las locomotoras, empezaron a poder moverse gracias a esta invención, lo cual promovió la expansión territorial de muchos países, sobre todo en Estados Unidos y parte de África nororiental. Los estadounidenses y los ingleses fueron los que más aprovecharon este invento, ya que pudieron aumentar los territorios conquistados. Y bueno, chicos, para finalizar, tenemos los dos tipos de máquinas de vapor, aquellas que son de tipo de turbina y aquellas que son de tipo émbolo. Sin nada más que decir,
pues esto sería todo y que tengan un buen día y de nuevo mil excusas por no haber asistido en este día.